¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Hay algo que es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros necesitamos meditar y pensar. Y yo quiero que se vean reflejados en el día a día. Muchos de nosotros, que ya somos padres, a veces vemos inconsistencia en el comportamiento de nuestros hijos. Porque nuestros hijos nos dicen que nos aman profundamente. Nos dicen que nos respetan. Nos dicen que nos quieren. ¿Todos los papás han recibido esas mismas palabras? No importa qué edad tengan, grandes, pequeños o chiquitos. Yo no he visto, o sea, tiene que ser un hijo muy, muy malvado, muy terrible, para que diga a un padre: te odio, no te quiero hablar. Y no estoy hablando de que los padres sean buenos, ni que sean personas que nosotros tengamos que honrar por obligación. A veces nuestros padres fueron malos. A veces fueron padres ausentes. Padres con muchos errores. Pero yo he visto que a pesar de todo, los hijos que hacen, honran a sus padres, les dicen que los aman, los dicen que los quieren, y esto es muy importante. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos nuestro Padre, y nuestro Padre no nos une ni por nacionalidad, ni por territorio, ni por apellidos. Nos une en la fe en Cristo Jesús y nos hace ser hermanos. Y eso es algo que es muy importante. Porque cuando entendemos esto, sabemos que somos familia. Y que todos los que estamos aquí y en todas las iglesias alrededor del mundo, miren, por 24 horas Dios está siendo o adorado o blasfemado. Yo quiero que me comprendan. Dios determinó un día para Él ser adorado. Y en los 5 continentes de este mundo, cada minuto, cada hora, Él está siendo honrado y adorado en el día del Señor. No todas las iglesias tenemos el mismo horario. Hay iglesias que, es más, tienen culto vespertino, diurno, ¿sí? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y son iglesias muy comprometidas con la adoración, con guardar el día de reposo. Nosotros posiblemente no hemos llegado a ese estado de madurez. Posiblemente a nosotros nuestro culto nos parece: uy, qué culto tan largo. Hoy me encontré con la vecina de acá al lado. Y seguro que yo después me arrepentí porque en su momento no fui buen testimonio. Salí, al abrir la puerta, lo primero que vi fue un montón de basura regada. Y era la basura del vecino. Entonces tuve que salir con escoba, con trapero, con cosas para recoger. Y la vecina: ay, vecino, qué pena con usted. Pero dijo una palabra que me llamó la atención. Dijo: varón, perdóname, ¿le ayudamos? Tranquila, lo único que hay que hacer es no sacar la basura cuando no pase camión. Pero estaba de mal genio. Y me dice: varón, ¿usted por qué está así vestido? Porque hoy es el día del Señor, le dije. Me dijo: acá es una iglesia, ¿cierto? Es que nosotros vamos para la iglesia. Mi vecina acá al lado, que vive acá al lado, y yo no sabía que era cristiano. Queridos hermanos, tenemos una gran tentación a veces: caer en el religiosismo y olvidarnos de Dios. Y esto es algo que yo quiero que nosotros veamos, porque Isaías se dirige al pueblo de Dios, porque tienen una crisis existencial, espiritual. Mantienen sus prácticas religiosas, sus fiestas, sus oraciones, pero su corazón está lejos de Dios.
Por eso la pregunta es acá, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién había pedido sacrificios en el Antiguo Testamento? Dios. Él ordenó el cómo, el cuándo. Todo Levíticos dice que hay sacrificios de diferentes tipos y maneras. Y no puedo explicarlos porque hoy la predicación está más larga que una semana sin carne. Normalmente tengo 4 páginas, hoy tengo 6. Pero hoy es el día del Señor. Y no lo digo para que se vayan a cansar, sino para que se vayan a fortalecer. ¿Qué más dice aquí? Hastiado estoy de sus holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. Una cosa era el sacrificio, otra cosa eran los holocaustos. Los holocaustos se tenían que quemar todo el animal. Los sacrificios se podían compartir con el sacerdote, con los levitas. Pero el holocausto era presentado por un pecado y tú tenías que quemar totalmente todo el animal ante Dios, sus huesitos, sus vísceras, sus carnes, absolutamente todo. ¿Quién había ordenado ese tipo de sacrificio? Dios. Y él dice, estoy hastiado. ¿Saben? Yo no sé si ustedes alguna vez han sentido hastío. O sea, llegan con hambre, empiezan a comer, cuando van a echar un bocado, uno dice, uy, ya no me entra, ya no quiero. Y yo hago una pregunta, si Dios mandó los sacrificios, Dios mandó los holocaustos, Dios mandó las oraciones, Dios mandó todos los ritos religiosos, ¿por qué está hastiado? Es como si Dios dijera, estoy hastiado de que vengan el domingo. ¿A qué vienen el domingo? ¿A sentarse y seguir en sus vidas sin mí? ¿Olvidándose sin mí? O peor, vienen, están aquí y su mente está en otro lado. O su mente está consultando otras cosas. Ahora, no digo porque yo sé que por si el diácono Hamilton usa la tableta para tomar apuntes. No, es en serio. No hay cosa más irreverente de aparentar algo. Es como salir con alguien que uno está cortejando y esa persona todo el tiempo está hablando contigo y está. ¿Tú cómo te sientes? Ok, es para que me comprendan. Y el Señor dice acá, estoy hastiado. Porque fácilmente nosotros los seres humanos, con los años de vida y con la rutina, podemos perder la alegría y el gozo del culto al Señor, la alegría y el gozo de leer la Biblia, la alegría y el gozo de orar. De hecho, una de las cosas más maravillosas que le pasa al cristiano cuando nace realmente de nuevo, no cuando practica una religión, sino cuando cree en Jesús y nace, él lee las Escrituras y quiere seguir leyendo porque quiere conocer a su Dios. Y ora al Señor porque es el único camino. Miren, hay cosas que de mi hijo Juan David, yo recuerdo cuando tenía 9, 10 años, y él decía, cuando él estaba muy enfermito, me decía, papito, me está doliendo esto, ora para que yo me sane. Él en ese momento de su niñez, algo que él tenía claro es que si uno oraba a Dios, él lo podía sanar. Y es una cosa que él venía y lo pedía. No como muchos niños que están malos, no toman el remedio y encima lo único que saben es decir, me duele. Tómate el remedio, no, me duele. Es muy obstinado, ¿no? Porque uno está mal y no quiere consumir el remedio. Acá hay algo muy importante, mis amados hermanos. El corazón, esta es la denuncia de Dios. El corazón del pueblo de Dios estaba lejos de Dios. El pueblo creía, entre comillas, pero había olvidado a su Dios. Y nos puede pasar. Porque podemos venir a culto para que no me regañe el pastor. Podemos venir a culto para agradar a mi cónyuge, o a mi papá, o a mi mamá. ¿Vienes a culto y te gozas la palabra de Dios? Cantada, orada, predicada. Eso es una pregunta. Porque fácilmente las vicisitudes de la vida
olvidamos a Dios. Y el creyente, mis amados hermanos, vive para una sola cosa en la vida. Es para nuestro Dios. Créanme que no es por religión lo que yo les voy a decir. Desde que yo llegué a Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios, entendí que el día del Señor era sagrado y era el mandamiento más importante de mi vida, y que el mundo y Satanás está comprometido para destruirlo. De hecho, hay muchos países que sus gobiernos hoy en día han sacado a Dios de sus constituciones, de sus signos. Han sacado a Dios, miren lo importante, de las escuelas. ¿Cuál es el resultado? Jóvenes inmorales, libertinos, desobedientes a sus padres. Y luego son los que tiran piedra, y los que protestan, y los que no se sujetan a las autoridades. Amados hermanos, el pueblo dice creer, pero olvida a su Dios. De hecho, muchos de nosotros estamos esperando que se diga amén y nos olvidamos de Dios hasta el próximo domingo. Muchos dejan sus Biblias y ni siquiera dicen, pastor, voy a pasar por ella más tarde. Así vivan a 2 o 3 cuadras, porque no la leen, porque no oran, porque no meditan, porque olvidan a su Dios. ¿Y saben qué Dios dice de esto? Abran la Biblia conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 8. Porque hoy vamos a aprender. Y si nos llega a las 6 de la tarde, gloria a Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Y el mayor descanso es descansar en las promesas de Dios. Deuteronomio 8, y vamos a saltar hasta el versículo 11. ¿Saben qué dice la Escritura? Es la voz de Dios en los escritos de Moisés a un pueblo que Dios sacó de la esclavitud, lo libertó, se le está dando a conocer y lo va a engrandecer. No se olviden de eso. Este pueblo fue esclavo. Miren, queridos hermanos, toda persona que viene del mundo sabe que fue abusada, violada, manoseada por el mundo. A veces en el nombre del amor de padres, de hijos, de hermanos, a veces en nombre del amor de pareja. Y el Señor quiere traer restauración a nuestra vida. Una restauración verdadera, profunda, para que nosotros podamos confiar en Él y abandonarnos en Él. Dice así, versículo 11, cuídate de... No olvidarte de Jehová tu Dios. Eso deberían resaltarlo en su Biblia. Yo todos los días debo de hacer algo, cuidarme de no olvidar a Dios. Primer síntoma de que yo me quiero olvidar de Dios. Me despierto afanado por la vida, no leo, no oro, ya me olvidé de Dios. Queridos hermanos, la razón fundamental de nuestra existencia es agradar a aquel que todo nos da, y nos da a veces sin merecerlo. Fuimos patanes, ruines, malos hijos, malos padres, malos ciudadanos, y Dios va y nos bendice. Y dice, cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios. Miren lo que dice acá, para cumplir los mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Dónde se encuentran los mandamientos, los decretos y los estatutos que Dios ordena? Ok, están en la palabra. Si tú lo quieres cumplir, yo lo quiero cumplir. Si tú quieres que tus hijos los quieran cumplir, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra. Ir a la palabra. Yo no puedo pretender que mi esposa me agrade si yo no le digo, mi amor, mira, a mí las lentejas no me gustan. Y mañana lunes mi esposa me hace lentejas. Pero si yo no le he dicho, pues no es una ofensa. Pero si yo le digo y me sirven lentejas, ¿qué es? Una ofensa. Aunque debemos estar agradecidos de las cosas. Estoy haciendo un ejemplo simplemente para considerar cómo queremos agradar.
Yo quiero agradar a Dios, tengo que saber qué debo cumplir. No que el pastor esté regañe y regañe y uno dice, ay, sí, siempre es lo mismo. Pero acá que dice, cuídate de no olvidar a tu Dios para cumplir sus mandamientos. ¿Cómo olvidamos a Dios? Al tomar distancia de sus mandamientos. ¿Saben quiénes toman distancia de los mandamientos de la ley de Dios? Los animalitos, porque ellos por diseño, ellos glorifican a Dios y cumplen todo lo que está en su diseño. Mire, no sé si usted ha estado en el campo, pero hay un ave que en el campo te despierta muy temprano, por la mañana, a veces muy de madrugada, y hace kikiriki, y uno está a veces en el sueño más profundo. Quisiera salir, a mí me pasó. Me casé con Raquel, nosotros nos fuimos a vivir aquí cerquita, al pie del cerro. Una habitación pequeñita, había un baño para 6 familias, si no me equivoco. Compartíamos la cocina con 2 personas y un lavadero que era de todas las cosas, hace más de 26 años. Y había una señora que tenía un gallo y lo tenía amarrado a la ventana de donde nosotros dormíamos. ¿La solución cuál era? Hacerle pensar al gallo que estaba de noche. Entonces yo salía como a las 11:30, a las 12 y le ponía un balde encima y una piedra. ¿Para qué no? Pero miren, los animalitos por diseño hacen lo que hacen porque Dios los creó así. Por eso la Escritura dice en Isaías 1 que el buey reconoce a su dueño y nosotros no. Tan torpes somos que acá está todo lo que Dios quiere de nosotros. No es mi opinión, no es la opinión de la Iglesia Presbiteriana Bíblica Ebenezer, es la opinión de Dios. Y es aquí donde nosotros dice aquí, miren lo que dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieses aumente. Porque a veces nosotros vemos cómo Dios nos bendice, nos engrandece, ¿y de qué se llena nuestro corazón? Dice aquí, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacer bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Miren, este es un síntoma curioso. De todos los mandamientos que hay en la ley de Dios, el que más se viola es el día del Señor. Lo justificamos por muchas maneras y nos parece bien. Pero aquí la Escritura dice que la razón de nuestra vida es la adoración a Dios. Cuando Dios lo sacó al desierto, Dios mandó a hacer un tabernáculo. ¿Dónde puso ese tabernáculo? En el centro de todos los campamentos. Y sobre ese tabernáculo puso una nube. Y le dijo al pueblo de una manera pedagógica: yo tengo que ser el centro de su vida, la razón del todo de su vida. ¿Cuál es la tentación? Que nosotros pensemos que me he esforzado tanto, que me merezco viajar, que me merezco pasear, que me merezco abandonar a mi Dios. Aquí lo está avisando. ¿Cuál es el gran peligro hasta ahorita? Olvidarnos de Dios. Lo escribió Moisés muchos años antes que lo que Isaías va a predicarle al pueblo. Y saben que yo tenía una confusión de sentimientos al preparar la prédica, porque tenía un sentimiento de frustración, pero también de convicción.
Porque yo dije, voy a decir lo mismo que dijo Isaías, y a Isaías, siendo Isaías, no le hicieron caso. Entonces me sentía frustrado. Yo decía, pero ¿para qué voy a predicar? Si igual van a olvidar a Dios, igual Dios los va a castigar, igual Dios los va a llevar al fracaso y los va a llevar a la esclavitud. Esa era la frustración. Pero también acá viene la convicción que el Señor a sus hijos los va a devolver a la comunión. Dice, no seas orgulloso en tu corazón, no te olvides de Dios. Versículo 17, digas en tu corazón, mi poder y mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate que Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegases a olvidar a tu Dios y anduvieres en poses de dioses ajenos y les sirvieses a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, nuestro Dios. Amados hermanos, ¿saben cuál es el título de la predicación? Y esto sí lo digo como pastor. Es un llamado a su corazón. Un llamado al corazón. Escúchenme, muchachos. Escúchenme, por favor. Porque el tema no es que el pastor tenga o no tenga la razón. La razón es nuestro Dios. La Escritura dice, cuando el apóstol Pablo nos recuerda de la cena del Señor, que hay muchas personas que llegan a la iglesia, participan de la cena y no tienen discernimiento, no tienen temor de Dios. Y muchos se enferman en sus cuerpos. Y es consecuencia del pecado. No todas las enfermedades, por si acaso, son consecuencias del pecado. Pero hay enfermedades que son consecuencias del pecado porque Dios nos humilla a través de ellas para que no sigamos siendo libertinos. Y nos disciplina con ellas. Y a veces con ellas también nos pone límites. A Pablo Dios le puso un límite. La Biblia habla de un aguijón y el Señor le decía... Pablo le decía al Señor, sálvame. Y el Señor que le decía, ya te salvé. Entonces no es una preocupación si estamos sanos, si estamos enfermos. ¿Cuál es la preocupación? Agradar a Dios. Por eso este llamado al corazón, así es el título de la prédica, tiene un punto muy importante. El punto 1. No seas religioso. Acuérdate de Dios. Cuando leemos la palabra, queridos hermanos, no lo hacemos porque nos guste, nos agrade o tengamos ganas, sino porque Dios dice que en ella debemos meditarla de día y de noche. Miren, acá mi presbítero acaba de cumplir 53 años en su negocio, ¿sí o no? Mis felicitaciones, Dios le dio un negocio que... ¿Quién cumple 53 años laborales? Eso es extraordinario. ¿Sí? Es todo un legado. Yo le pregunto, ¿cuántas veces se levantó a trabajar sin ganas? No, pero a veces hay problemas, dificultades, a veces la salud. No, ganas a veces no tiene uno, pero uno tiene un deber. ¿Sí o no? Ahora, muchos de nosotros tenemos años de casados. Y a veces no hemos tenido una buena semana con la esposa. ¿Y cuántas veces tenemos que ir a abrazarla y reconciliarnos con ella sin ganas? Como que uno dice, me toca hacerlo porque es mi esposa. Eso le agrada a Dios y uno lo hace sin ganas. No, es en serio, pero hay que obedecer. Es que a veces saben que hemos confundido que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser ferviente, con ganas emocionales. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque hay un gran peligro para nosotros
de no hacer las cosas escudando en que no tengo ganas. ¿Cuántos de no? Mire, yo hago sopa en mi casa, hasta mi esposa dice, ¿otra vez sopita? No, es en serio, acá en esta casa no disfrutan la sopita, yo soy el que disfruta la sopita. Yo quiero sopita, me tengo que hacer sopita y a mi manera. Porque la sopita en el Perú es caldito, una papa, fideos y una presa de algo. Eso es sopa en Perú. La sopa acá es así como una mazamorra espesa que uno no siente que ¡ay! A mí no me gusta. Entonces a mí me gusta. Entonces, pero mi esposa dice sopita y dice sírveme poquito. Y en la noche dice tengo hambre. Y eso es muy importante. Queridos hermanos, miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 10 al 15. Y acá yo quiero que aprendamos todos. No seamos, ¿cómo es el título punto 1? No seamos religiosos, acuérdate de Dios. Príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y uno dice, oiga, ¿quién ordenó todos los ritos religiosos? Porque Él dice que está hastiado, que Él no las puede sufrir. O sea, es como si yo vengo a culto y Él dice, uy, otra vez llegó Juan al culto y se va a quedar dormido, o está ahí haciendo tal otra cosa. Uy, no, que ese Juan, ¿por qué no lo sacan? Básicamente es lo que está diciendo. Miren el ejemplo que yo dije, hay que hacer las cosas aun cuando uno no tiene ganas, porque es un deber delante de Dios. Cuando se vuelve un hábito, algo, sin la presencia de Dios, es un rito vacío. Yo puedo confesarle, Señor, estoy aquí, y muchos de nosotros, ¿por qué estamos mal delante de Dios? O distraídos, o con sueño, o no entendemos, porque hemos sido irresponsables. Nos acostamos tarde ayer, no hemos leído entre semana. A mí me dio mucha alegría escuchar que mi esposa está leyendo Isaías, porque sé que ella, cuando yo hable lo que yo hable, pues, ¿quién de ustedes está leyendo Isaías entre semana? Para poder entender esto, cualquier acción olvidando a Dios es algo que Dios no quiere sufrir, no quiere soportar, que es algo que lo está ofendiendo a Él. La religiosidad, mis amados hermanos, es denunciada aquí, pero ¿saben dónde comienza? ¿Qué dice aquí el versículo 10? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. ¿A quién estaba escribiendo Isaías? Las autoridades. Al pueblo de Dios, o sea, no era Sodoma. Pero ¿a quién más de todo el pueblo de Dios estaba escribiendo Isaías? A sus príncipes, a las cabezas. Miren, queridos hermanos, cuando se levantan autoridades civiles que van en contra de Dios, son un peligro para el pueblo y el reino de Dios. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Padres, ustedes son autoridades en su casa, y muchos de nuestros hijos se convierten en personas religiosas que dicen, como yo les decía aquí, creo en Dios, pero no creo en los hombres, no creo en las iglesias. ¿Por qué?
¿Por qué hay jóvenes que se levantaron las iglesias de esa manera? Porque posiblemente nuestro testimonio no fue fervoroso y un buen ejemplo de temor a Dios. Ahora, yo no desconozco que sea el caso de todos, porque conozco jóvenes que van a iglesias solos, sin sus padres. De hecho, he conocido testimonios de jóvenes que llegan primero que sus padres y buscan a Dios y luego evangelizan a sus padres. La religiosidad comienza en las autoridades, cuando no estamos comprometidos con Dios. Porque ¿de qué sirve de que tú vengas aquí a la iglesia apasionado por Dios y no seas apasionado en tu hogar? Y que no seas apasionado en tu trabajo. Porque ese es un síntoma de habernos olvidado de quién, de Dios. Si en tu trabajo tú eres una persona diferente en la iglesia y en tu hogar, tienes un serio problema. Dios compara a su pueblo con Sodoma, con Gomorra, ciudades que son un símbolo de corrupción, de perversión. El problema no era falta de culto, sino de coherencia en el culto. Denuncia manos llenas de sangre, de injusticia social, de indiferencia. Yo puedo decir creo en Dios y estar copiando en el examen. ¿O no? Puedo estar diciendo creo en Dios y engañando a mi cónyuge. Puedo decir creo en Dios y estar robando en mi trabajo, o estar robando a mis empleados. Puedo decir creo en Dios, así como dijo un sacerdote católico romano, y eso me pareció que me llamó la atención. Dice este pueblo, hablando de Colombia: ahora ora al Dios de la vida, y eligen personas pro aborto, pro programas de todo lo que tiene que ver con el sistema LGTBIQ+, ¿así es? Eso. Si amamos la vida y el diseño de la vida, pues ese es nuestro estándar para elegir. Pero ¿dónde comienza la corrupción? En las autoridades. Amados hermanos, el problema no es falta de culto, sino la incoherencia, la injusticia social, las indiferencias hacia el necesitado. Hoy en día vivimos violencia en tantas zonas de nuestra Colombia que no se había visto por años. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: Samuel ahora está escribiendo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? O sea, ¿de qué sirve que vengan a culto, traigan sus diezmos, sus ofrendas, si salen y olvidan a Dios? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de carneros. Jeremías 7, 21, 26. Samuel, un profeta, un juez de Israel, ahora Jeremías, un profeta, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca del holocausto y de víctimas del día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En el día de vuestros padres que salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y los envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz e hicieron peor de sus padres. Hay 3 pecados que los hombres luchamos, todos los seres humanos en todas las épocas: la búsqueda del poder, la búsqueda del placer y la búsqueda de lo material.
¿Saben qué es lo que más ejercita hoy en día la ciudadanía? Tengo 18 años, tengo cédula, hago lo que yo quiero. Decido como quiero. Y se sienten grandes y orgullosos porque hice como quiero. Acá no se hace como se quiere, sino como Dios dice. No olviden a su Dios, no sean religiosos, porque usted puede venir aquí y tiene que tener convicciones en su economía, en su hogar, en su moralidad, en su política, conforme a los principios de Dios. Y eso no es negociable. Y un padre, y un pastor, y un gobierno de la iglesia tienen que predicar el consejo de Dios de esa manera. No es tu opinión, no es mi opinión, es la opinión de ¿quién? De nuestro Dios. Oseas 6:6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Una religión vana es una persona que olvida a su Dios cuando sale a trabajar y negocia a sus anchas y a su manera sin los principios de Dios. ¿Cómo negocia el impío? Lo ancho para mí, lo angosto para el cliente. ¿Cómo negocia el dueño de una empresa que explota a sus trabajadores sin Dios? Lo ancho para él y lo angosto para sus trabajadores. ¿Y cómo se venga el trabajador que sufre eso? Pues llego tarde, me voy temprano, no trabajo, me duermo, justifico todo lo que yo quiero, entonces lo ancho para mí y lo angosto para mi jefe. ¿Qué hace el cristiano? ¿Saben qué dice el cristiano? Dice que nosotros no le trabajamos al que nos paga, le trabajamos ¿a quién? A Dios. No trabajamos por lo que nos pagan, ni por lo que nos reconozcan, porque en este mundo no habrá esa justicia. Dice: bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre de justicia, serán saciados en la eternidad. Acá no habrá paz, ni habrá justicia. Todos los que están en la historia que buscaron paz y justicia se convirtieron en grandes dictadores, mataron millones de gentes y de personas. Samuel, Jeremías, Oseas, ahora escuchen a Amós: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes, sus cultos. Amós, capítulo 5, versículo 21. Y con Isaías, ¿saben cuál es la gran pregunta acá? ¿Por qué me han olvidado? Porque usted como trabajador, como empleador, como ciudadano, como miembro de un hogar, de una iglesia, olvidan a vuestro Dios. ¿Y por qué su confianza? No, es que yo soy cristiano, ya me bauticé, yo soy miembro de una iglesia. El síntoma de un impío es vivir como él quiere. ¿Y eso qué manifiesta? Deslealtad, idolatría y falsedad. El verdadero cristiano tiene una sola preocupación: agradar a Dios, aunque eso signifique no agradar a su padre, a su madre, a su cónyuge, a sus amigos, a sus familiares o a su propio corazón. Podemos venir a culto habiendo olvidado a Dios. Podemos estar viviendo todos los días de nuestra vida habiendo olvidado a Dios. Podemos estar diezmando habiendo olvidado a Dios. Dios no se agrada de rituales sin un corazón regenerado. Dios no se agrada de ti o de mí si no lo confesamos, si no hacemos las cosas para agradarlo a Él. Miren, y en su diseño es algo maravilloso, porque cuando yo busco agradar a Dios como esposo, ¿a quién voy a agradar? A una esposa cristiana. Obviamente que a una esposa impía se va a rasgar las vestiduras, fanático, y viceversa, ¿no? Una esposa cristiana no va a agradar a un esposo impío. Yo he escuchado: es que es una tóxica, es que de todo me juzga, como yo soy el malo del paseo.
Y los hijos impíos no apreciarán a un padre cristiano. Y no estoy hablando de un pastor. Queridos hermanos, amados hermanos, una iglesia puede estar llena de programas, cantos, reuniones, pero si no está Dios presente en nuestra mente, en nuestro corazón, si nosotros, porque usted se quede aquí, le pasamos por alto todo y no denunciamos el pecado y los llamamos al arrepentimiento, no es una iglesia del Señor, es una sinagoga de Satanás. Por esto es un llamado al corazón. ¿Cuál es el primer punto? ¿Se acuerdan? No sea religioso, acuérdate. Recuerden que el religiosismo es un peligro. Yo estoy confiado porque yo voy a la iglesia, porque diezmo, porque ofrendo, todo está bien. No olvides a tu Dios. Punto 2. No seas hipócrita. Entre signos de admiración, acuérdate que Dios existe. Miren, queridos hermanos, se los digo de esta manera. Dios está aquí. ¿Dónde está Dios, Rosenberg? Aquí. Y cuando está Él aquí, yo no lo puedo olvidar. Cuando Dios está aquí, no hay ningún ídolo que se pueda levantar. ¿Se acuerdan que los filisteos se llevaron el arca de la alianza donde estaba la presencia de Dios y lo pusieron al pie de su dios Dagón? Primera noche, el arca estaba ahí y Dagón estaba inclinado, había caído, postrado. ¿Qué hicieron los filisteos? Levantaron a Dagón. Algo pasó. Segunda noche, otra vez Dagón en el piso, pero ya no caído, destrozado. ¿Qué hicieron ellos? Este Dios es vivo y verdadero. Y devolvieron el arca. Y hay algo particular de esa historia. La devolvieron con 12 ratones de oro que estaban dentro del arca en ofrenda. Queridos hermanos, la hipocresía es un pecado del cual todos nosotros sufrimos. A veces vemos a los ojos a las personas y no somos capaces de ser sinceros en todos los aspectos. A veces quisiéramos decirle a nuestro papá y a nuestra mamá que los amamos profundamente, pero ¿saben cuándo sentimos ese sentimiento ya que nace del corazón? A veces cuando está en una tumba, cuando está ahí en un cajón, cuando sabemos que no lo vamos a ver más. Y tuvimos toda una vida para decirle: papá, mamá, te amo, te quiero, gracias por la vida que me has dado. Todos los dones, talentos y habilidades que tenemos vienen de Dios, pero fueron heredados. Eso no viene por casualidad. Dios tiene un propósito. Y el propósito se cumple en ti no de manera mágica. Es porque Dios te bendijo con padres que te dieron dones, talentos y habilidades. Por eso el quinto mandamiento, como dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nosotros no estamos para juzgar a nuestros padres, sino para honrarlos. No importa si son impíos, hay que honrarlos. Porque como yo le muestro que mi Dios es mi Dios, cuando yo agrado a Dios obedeciendo el mandamiento, aunque a veces no sea justo honrarlos. Eso no significa someternos a su voluntad. Porque a la voluntad que nos sometemos es a la de Dios. Y eso es importante. Isaías escribe en versículos 16 y 17 y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Miren, queridos hermanos, todos nosotros a veces venimos hipócritas. Voy a hacer un ejemplo. Y si alguien sabe algo, a veces uno hace esto. Llegamos a la iglesia, yo necesito consultar el celular, entonces para que no me digan nada, y uno hace como que estuviera atento, ¿no? ¿Saben qué es hipocresía en términos sencillos?
aparentar lo que no somos. Dios está dando un diagnóstico a aquellos que dicen ser creyentes. Le dicen: lávense, límpiense, aprendan a hacer el bien. Todos nuestros hijos han nacido en pecado. Nosotros nacimos en pecado. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Ahora, no porque sea hijo de adulterio o de fornicación, sino porque hay una naturaleza pecaminosa. Lo que yo les decía hace un instante, nuestros hijos no aprenden a ser obedientes. ¿Quién le tiene que enseñar a que sean obedientes? Dense cuenta, desde que nacen, todo lo que tenemos que enseñarles: a hablar y hablar bien. Si usted permite que su niño hable como tonto, así, babito, ¿cómo estás? Usted imagina, a los 10, 11 años, hay personas que les tienen que volver a enseñar a hablar. ¿Cómo estás, pastor? Yo estoy bien. 10 años, a veces son casi tan altos como uno. A los 10 años no se nota, a los 15 y a los 18 en la universidad, ¿cómo se ve? Hay un papá que no le enseñó a hablar. Uno que le enseña a los hijos cuando se cae, que se levante. Y a veces, ¡ah! Oiga, ¿es para tanto? Uno evalúa. Si no es para tanto, ¿qué tiene que tener el hijo? Dominio propio, no demonio propio. ¿Quién enseña esas cosas? Los padres. Igual que los pastores, como padres, enseñamos a la iglesia a no ser hipócritas. En mi tierra dirían: no seas faramaya. Y de pronto no han escuchado nunca ese término. Faramaya. A mí, yo tenía una persona que siempre me decía, yo era muy llorón de niño. ¿Por qué? Porque mi mamá me tenía muy consentido. Y me hizo daño. Porque mi profesor decía: Dávila. Miren, no les miento. Yo lloraba, sabía el tema, había estudiado, era buen estudiante, yo sacaba diplomas. Pero sáquenme al frente, mis manos me sudaban, yo lloraba, se me entrecortaba la voz, hasta me orinaba. Pero era un problema que mis padres me crearon, porque no me criaron bien. La Biblia en Deuteronomio capítulo 6 dice: oye pues, Israel, Jehová uno es. Enséñale a tus hijos mis mandamientos. Por la mañana, por la tarde, por la noche, tarea de los padres. Una preocupación es esa. No es hazlos ricos y darles todo lo que tú quieres. Porque el problema es la eternidad. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. En este corto versículo dice: no seas hipócrita. ¿Por qué Dios denuncia su hipocresía? Y muchos dirán: pastor, es que usted la tiene contra mí. Es que llegué sin ganas, por lo menos felicíteme. No, es en serio. Llegué. ¿Por qué yo molesto a los que llegan tarde? Porque el problema no es conmigo, es con Dios. Les aseguro que si mañana les ponen un negocio de 5 millones de pesos que se van a ganar, no llegan a la hora que les citaron, llegan media hora antes. ¿Y por qué no encuentran el mismo deleite con el que da todas las cosas? ¿Por qué le digo no falten al día del Señor? Porque de todos los mandamientos es el que más violamos. Pero sentimos que le hacemos las cosas bien porque, no, tranquilo pastor, yo mando mi diezmo. A mí me dice, ¿se lo consigno? Dice: presentar vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, es su culto racional. Porque yo les digo, no se duerman, no se concentren, no miren celulares. Porque venimos a adorar a Dios. Pero a veces tenemos la apariencia, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes evalúen. La hipocresía es algo que ofende a Dios. Aparentar, sí, estoy adorando. Y estoy con un ojo aquí o donde la vecina. Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios. ¿Cuál es el resultado?
y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, dejen de ser hipócritas. Se los digo con cariño. Dejemos de ser hipócritas, diría mi esposa. Métete en la colada, me dice. Pero estoy leyendo el texto. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Responsabilidad. Salmo 51:2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Confianza y esperanza en Dios. Proverbios 4:27. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Jeremías 18:11. Ahora pues hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino y enmendar vuestros caminos y vuestras obras. Miren, Dios tiene una paciencia. Es como cuando uno le dice a un hijo, y yo recordaba esto y yo decía, así he sido con mis hijos. Te voy a castigar. ¿Sabe qué dice el hijo? Castígame. Y hasta cuando le conocen la mano a uno. Pero siempre es el desafío primero. Y no corrigen. Y uno está preparando y guardando para el día de la disciplina. Y después uno, después de 4 o 5 años de haber estado obrando así, ¿qué es lo único que recuerdo cuando estaba adulto? Ay, me pegaste. Y me dejaste morado. Y mira mi piernita, la marca que tengo. Ay, en serio. Papá que te crió, dio la vida. Mamá que te dio de lactar, te parió. 2 años, miren, 1 año en embarazo, cargándolo. 2 años amamantando, ya van 3. Y los otros 2 años sacrificándose y no pudiendo ni siquiera hacer otra cosa porque está velando para que es una etapa vulnerable de los hijos. De un buen papá y una buena mamá, obviamente. Pendientes de ellos. Y se acuerdan porque les dieron una paliza necesaria para corregir acciones que realmente necesitaban ser corregidas. Acá Dios dice, y yo les digo para que ustedes examinen su vida, porque muchas de las cosas que recibimos en nuestra vida son consecuencias de haber provocado a Dios a ira. Dice, y es que el Señor dice a través de Jeremías, ahora pues habla a los hombres de Judá. ¿Quiénes son los de Judá? El pueblo de Dios. Dice, y a los habitantes de Jerusalén, ¿quién siguen siendo? Los de Judá. Exactamente. Así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad. ¿Qué es una calamidad? Dolor, casi una disciplina. Obvio, algo que es adverso. Entonces hay hijos que están siendo desobedientes, ay, me hago una escapadita, digo acá una mentirita. Luego tienen la mayoría de edad y ejercen el poder. Me voy de la casa, quiero ser independiente. ¿Qué significa? Voy a tomar, emborracharme, irme para acá, para allá. Me voy a vivir con quien yo quiero y después viene la calamidad. Ay, soy como una cucaracha, todo me va mal. Solo es consecuencia de tu necedad. ¿Quién la preparó? Pero a veces uno que piensa, me estoy saliendo con la mía. No, es que el pastor es muy querido, él es de ahí, lo engañamos. Mi hijo también puede decir, no, mi papá es muy chévere, él no me quiere castigar. Puede que lo diga. Acá dice, acordaos de Dios, traerá a nuestra vida una respuesta. Si nosotros lo tenemos a él presente o no, porque a veces nosotros nos esforzamos tanto en provocar a Dios a que nos trate como una cucaracha. Y nos esforzamos con tanto ahínco porque adoramos y nos inclinamos a otros dioses. Somos desleales, somos infieles y lo peor que somos hipócritas porque decimos yo creo. Es que pastor, no es yo creo. Y no es yo creo, la pregunta es ¿qué haces? La hipocresía según la Biblia es vivir una fe de fachada, aparentar devoción, justicia, mientras el corazón está lejos de Dios.
Ha olvidado a Dios. Jesús denuncia con fuerza porque destruye la autenticidad de Dios. Dios quiere que sepamos quiénes somos. Jesús dijo, Mateo 23, 27, 28, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los ancianos de la iglesia, los pastores, así como yo, así como el presbítero, que sentamos cátedra, mandamos disciplina, y dice, ay, y ese ay no es como que de un lamento, sino ay, la que te viene. ¿Sí has sentido alguna vez eso? Que has hecho algo malo y tú piensas que tu papá te va a recibir con un juetazo y te va a acabar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A veces nos maquillamos el rostro, la apariencia, venimos bien vestidos y toda la maldad, la podredumbre está acá en el corazón, las malas intenciones, los malos pensamientos, las malas conjeturas nos retuercen y nos remuerden como si fueran víboras y nos estamos matando con nuestro propio veneno. Ay de vosotros que creen en Dios, que dicen creer en Dios y están llenos de tanta amargura. Isaías 29:13 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca. Hemos cantado cánticos muy bonitos. Aquí están. ¿Sí? De hecho, nos vamos a despedir con un cántico muy bonito. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. Algún escritor teológico dijo que el tiempo en que el pueblo más miente es cuando canta. Porque dice acá, cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirles siempre con fervor, obedecerles con placer. ¿Obedecemos con placer? ¿Servimos con fervor? ¿Servimos con incondición? Job capítulo 8 versículo 13, así son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del hipócrita perecerá. Lucas 12 versículos 1 y 2, guardaos de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Queridos hermanos, recordar que cada día Dios existe y está presente en nuestra vida, es lo único que no podemos burlar. Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que nosotros siempre estemos buscando la justicia, no justicia para mí, sino que vivamos en justicia, que tenemos que buscar la misericordia, que alguien no tendrá el comportamiento que nosotros queremos, pero en vez de juzgar, lo que debemos expresar, misericordia, que debemos buscar defender al huérfano, amparar a la viuda. Yo he visto grandes hombres de Dios hablar de tantas cosas acá en el púlpito, pero cuando se comportan con su familia, con sus hijos, con la misma congregación, es injusta. Y yo recordaba esto, acá está la denuncia, hipócrita. Deuteronomio 10:18 dice, él hace justicia al huérfano, a la viuda, llama también al extranjero, dando el pan y el vestido. ¿Quién? Nuestro Dios. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ustedes sabían que en Israel daban 3 diezmos? El diezmo, que es el 10%, era para la subsistencia de los sacerdotes y los levitas. Un diezmo para las actividades del templo, cuando se iban a hacer celebraciones. Y otro diezmo para poder dar y ayudar a los necesitados, porque es Dios quien vela por todas estas cosas. Nuestra fe debe ser visible en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Y es un encargo que Dios dio a los padres, a los pastores, a los ancianos de las iglesias. Termino con el tercer punto. Bueno, ya debía haber terminado hace rato. Este es un llamado al corazón. Y yo dije, me demore lo que me demore, lo voy a dejar plasmado. Porque esto es un bien para ustedes, no para mí.
Si hasta ahorita tu vida no ha funcionado y ha sido de tumbo en tumbo, tercer punto, corre a Cristo. Acuérdate de tu Dios. ¿Cómo el tercer punto? Corre a Cristo. Corre. Vuelve. Acuérdate de tu Dios. Los versículos 18 al 20 dicen, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Miren, muchos dicen, no vuelvo a la iglesia porque soy pecador. Oiga, al contrario, ve a la iglesia porque eres pecadores. Todos nosotros somos. Y no somos uno mejor que el otro. Acá no hay jerarquías eclesiológicas. O sea, no están los miembros, los diáconos, el anciano y el pastor. No es una escalera. Acá todos somos hijos de Dios, servidores de Dios, con llamados diferentes. Y dice acá el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y miren, da una explicación tan extraordinaria. Si tú crees que hay un pecado imperdonable que has hecho, acá dice de esta manera, si vuestros pecados fueren como la grana. ¿Ustedes han abierto una grana alguna vez? La grana es un fruto así redondito, rosadito, jaspeadito, y cuando uno lo abre, ¿qué encuentra? No, muchas pepitas, muchas cositas de rojitas, y uno dice, o sea, es una cosa impresionante, pero son muchas. No importa si la grana es chiquita o grande, son muchas. Dice, si tus pecados fueran como la grana, o sea, tú abres ese fruto y ¡pum! Ay, porque uno empieza a leer la escritura y uno sabe que fue mal padre, mal hijo, mal amigo, mal vecino, mal en todo. La promesa es, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, uno de los colores más difíciles de blanquear. Miren, yo me acuerdo hace muchos años mi esposa dijo, quiero tinturarme rojo. A mí no me gustan las pelirrojas. Pero bueno, la esposa quería hacerse pelirroja, y se tinturó, y eso andaba ahí uno a 100, a 200, 300 metros, no la veía, ahí viene Raquelita. Sí, eso era como un gallito de las rocas. ¿Sí han visto ese pajarito, el gallito de las rocas? Él tiene la cresta roja. Entonces, tú donde lo pongas, ahí está la cabeza roja. Pero cuando ella se aburrió del rojo y quiso cambiar, casi la dejan calva. Porque es uno de los colores más difíciles de quitar. Acá dice nuestro Señor, si tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En otras palabras, ¿quieren seguir siendo hipócritas? Sigan llegando tarde, vengan cuando quieran, lean la Biblia o no la lean, hagan como a ustedes bien les parezca. Pero si ustedes quieren, si quieren que su vida cambie, si quieren que Dios les bendiga, les sane el corazón, sus emociones, si ustedes quieren vivir llenos del amor, del gozo y de la paz, son tres cosas que buscamos. ¿Todos queremos ser felices? Sí. ¿Todos queremos ser amados? Sí. ¿Cuál es el primer fruto, el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo? El gozo. El amor. Lo segundo que viene con ese amor es el gozo. O sea, no depende de que tú me ames a mí. Depende de que Dios me ame. Y si Dios me ama, pues tú me tienes que amar a mí. Por lo menos si estás en Cristo, ¿no? Pero dice amor, gozo, y luego ¿qué viene? Paz. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú me haces dormir. En cuanto yo desconfío de algo, yo empiezo a perder la paz y no empiezo a poder dormir, porque me preocupa algo que no es, que está fuera de mi control. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? ¿Qué? No sé, y la cabeza se hace así como un zancudero, y uno está y no puedo dormir. ¿Por qué? Porque me preocupa algo.
Acordarse de Dios es volver a Dios, mis queridos hermanos. Zacarías capítulo 1 versículos 3 al 6 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos sentimos tan malucos? ¿Por qué nos angustiamos? Porque esto es lo que el mundo da. Es en serio, nosotros le damos lo mejor a nuestros hijos y al final, ¿qué es lo que más recuerdan ellos? Cuando los regañamos, cuando les dimos una pela, cuando los castigamos. Y toda una vida uno sacrificado por los hijos. Yo no conozco una mamá de verdad, de corazón, que durante esos 2 primeros años, cuando los hijos son casi insoportables, porque tienen una dependencia fanática del pecho de la mamá diga: ay, ya me tienes cansada, te la voy a regalar a alguien o te voy a regalar. Una buena madre no hace eso. Los 2 primeros años, así tu mamá no sea lo mejor de la vida. Ahora, una mamá siempre será mamá, no importa si tú tienes 30, 40 o 50 años. Sí, a veces mi mamá me llama por la mañana, por la tarde, por la noche. Y ¿saben cuál es el cambio? Es que he extrañado tu voz. ¿Sí? Yo esta vez estoy ocupado. Pero... Y el otro día, el diácono Hamilton me dijo: tu mamá está viva, contéstale, me dice. Y yo sentí que le puso el... No, es que estábamos en una clase con él y ella... Y se acababan los 8 timbridos y otra vez... Y eso que está en vibrador, ¿no? Tercera llamada... Y yo digo: conteste. Mamita, es que estoy en una reunión. Ah, bueno, ya te llamo, es que te extrañé. Y ya habíamos hablado 2 veces en la mañana. Amados hermanos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron y ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Miren, Dios está preparando un castigo para todos los que son rebeldes y obstinados. Yo decía: Señor, gracias por eso, porque no depende de mí. Yo seguiré predicando. Volvamos a Dios, a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Lo más racional, lo más razonable, lo más inteligente es volver a Dios y abandonar nuestros pecados. Porque el pecado, miren, no es papá Juan José Dávila que va a castigar. No es papá Aurelio. No es papá Hamilton. No es papá Otoniel. No es papá Luis. El que va a disciplinar es Dios, y Dios está preparando el día de tu disciplina y de tu castigo. Miren, y Él no es un Dios que diga: ay, pobrecito, lo voy a dejar sin una pierna. ¿Saben qué dice la Escritura? Es mejor entrar al reino de los cielos sin una pierna o sin un ojo, pero volver. Escuchen, mis hermanos, esto es un llamado al corazón. Lo más racional, lo más razonable, lo más inteligente: abandona tu pecado, vuelve a Dios. Es el único que nos puede transformar, es el único que nos puede enderezar, es el único que nos puede bendecir. ¿Acaso eso no es bendición? Yo les quiero recordar, estamos en un estado de corrupción por ser hipócritas, por ser aparentosos. ¿Cuántos de nosotros decimos a nuestros padres: ay, papito, te amo, mamita, te amo, y le desobedecemos? ¿Cuántos esposos y esposas dicen te amo y tienen amistades que no honran su matrimonio, o acciones que honran su matrimonio? ¿Cuántos estamos acá en la iglesia y nos aburrimos de estar en la iglesia en vez de estar diciendo qué Dios tiene que decir? El estado de corrupción que denuncia la Escritura dice: ¿saben qué hace el pecado con nosotros? Nos descompone. Ahora, cuando digo descomponer, estoy hablando de un cadáver. Primer día, no se siente. Segundo día, ya huele raro.
Tercer día casi es insoportable. Ojalá estemos en la costa donde está haciendo calor. Y al cuarto día, eso está lleno de gusanos. Usted no sé si alguna vez han visto un cadáver de 4 días con cómo están de gusanos. Eso saben que los gusanos son como incables. No saben si los gusanos van, vienen o suben o bajan, pero están ahí comiéndose todo lo decompuesto, oliendo a fétido. Amados hermanos, la pudrición, la fermentación hace que el pecado en nuestra vida nos aleje de Dios. Que nosotros no olemos a nada bueno, sino hiede. La realidad es que nuestra vida está marcada o por justicia o injusticia, o por agradar a Dios o agradarnos a nosotros. Y definitivamente uno tiene o el camino del reino de Dios o el camino de la condenación. Hoy tenemos que observar nuestra vida y pensar en lo que Dios nos ofrece. No pienses en el pasado. Recuerda más bien lo siguiente: ¿cómo será tu presente? Emblanquecido. Aun si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí, tan abundantes como la grana, tan profundos, visibles y permanentes, Dios te promete su acción divina para transformarte, para limpiarte, para sanarte, para traer pureza. La Escritura, queridos hermanos, nos recuerda que el Evangelio nos reconcilia y que el pecado nos distancia. No seamos rebeldes, volvamos a Dios. Hoy nos llama a un arrepentimiento real, a disfrutar del culto, a abandonar la religiosidad, a abandonar la hipocresía. Hay que ser sinceros con Dios. Señor, mira, estoy aquí, la verdad no puedo, no quiero. Mire, es lo más sincero que uno puede decir. Pero el que quiere y el que puede, ¿saben qué nos dice? Aquel que comenzó la buena obra, ¿la está? Amén. ¿Qué más deseamos? Es que la iglesia no estamos para juzgarnos, estamos para reconciliarnos. Y dice el Señor por su palabra, y Él está reconciliándonos a través de ti, de cada uno de nosotros. Y tenemos el ministerio de la reconciliación, no de la juzgación. Esto es hermoso. Isaías nos confronta con una verdad poderosa. Dios no está buscando rituales vacíos, sino corazones transformados, que vivan en justicia, en misericordia. Una verdadera adoración que es inseparable de una vida buscando justicia, misericordia, amar al prójimo como a nosotros mismos. Hoy el Señor nos invita a dejar la religiosidad superficial, a abrazar una fe viva que se traduce en servicio, en justicia, en amor. Ven el próximo domingo temprano, ven con todo el power, con todas las ganas, decir: Señor, a presentarme en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo más inteligente, lo más racional. Y abandona tu pecado, volvamos a Dios. Él se volverá a nosotros, nos sanará, nos bendecirá. Esa es una verdad que experimentan solo los hijos de Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en ella. Límpianos, Señor, de nuestra maldad, de esa hipocresía religiosa. Y bendice, Señor, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a unirnos como iglesia, a atesorar esta comunidad de fe. Esta comunidad que en la eternidad nos llamaremos hermanos en Cristo Jesús, para deleitarnos de tu presencia. Oh Señor, ten misericordia una vez más de nosotros. Te rogamos, Señor, por cada uno de los miembros de la Iglesia Presbiteriana Bíblica Ebenezer, que podamos crecer en fe, que podamos ser testigos y testimonio. Señor, no podemos cambiar. Ten misericordia una vez más de nosotros. Cámbianos, límpianos, lávanos. Confiamos en tu promesa, Señor, que aun si nuestros pecados fueren como la grana o rojos como el carmesí, seremos como blanca lana. Es de ti, Señor, la obra, y confiamos y creemos firmemente que el día de mañana seremos mejor de lo que somos hoy. Gracias por tu palabra y gracias por la bendición de darnos una familia en Cristo Jesús. Amén. Amén.